es el amor, una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización. Saludos a este espacio, La Doctrina de la Iglesia, por Radio María, República Dominicana. El Padre Anthony Díaz con ustedes, Wilson de Jesús en los controles, efectivamente controlando. Así es que agradeciendo a Dios el honor que nos permite de llegar a ustedes, de comunicar su santa palabra. Pues vamos a iniciar con una oración, la oración que Jesús nos enseñó, que es la oración más perfecta, aunque también se interpreta que la Eucaristía es la oración por excelencia en general. Si tomamos en cuenta eso, entonces después de la Eucaristía, la oración más perfecta, la del Padre Nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver. Hoy vamos a tratar algo profundo. Cuando yo era joven fue que escuché por primera vez, estaba en el seminario interno, en el noviciado, en el año 2000-2001, y fue por primera vez cuando escuché hablar de un método de oración llamado la Lectio Divina. Es de alguna manera lo que vamos a compartir hoy, a sabiendas ya todo lo que hemos compartido con relación a la oración, de que es un don, no es un método, pero no hay duda que como espiritualmente también nos ejercitamos también en la oración. Y hay métodos de oración que nos ayudan a encontrarnos con Dios, sobre todo a través de su santa palabra. De manera especial porque este año en la Iglesia Dominicana se está tratando de modo especial la centralidad de la palabra. Mes por mes en el subsidio litúrgico y en la guía pastoral se está saliendo valores con relación a la palabra, el lema del mes, el lema del año. Así es que mirando este énfasis de la palabra que estamos trabajando como iglesia, en Radio María también nos unimos y por eso vamos a tratar ahora un poco sobre ese método de oración de la Lectio Divina, que es un método de oración a la luz de la palabra de Dios. A sabiendas de que la oración es un don de Dios, el entrar en contacto con Él, pero también ciertas ayudas nos pueden facilitar, en principio, tal vez porque no tenemos la disciplina, tal vez porque no nos logramos concentrar bien, o por lo que sea, unos métodos que nos ayuden a disciplinar la atención hacia Dios, y no solo disciplinar, sino que nos ayuden realmente a nivel espiritual a profundizar en la palabra de Dios, pero no es un método para estudiar la palabra de Dios, sino que oramos a Dios a través de la palabra. Hay más métodos, de hecho hay padres espirituales de alguna manera que han mostrado un camino de la oración. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, ya más modernos también hemos tenido en la iglesia algunos padres y madres espirituales. Uno de los métodos de oración también, que son talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, muy conocidos. La Lectio Divina también, la oración centrante,
en un momento, en otro momento tal vez vamos a compartir, incluso ejercitar. Entonces, te invito a que busques tu Biblia o si quieres escuchar y después buscas tu Biblia y lo vas ejercitando. La lección divina toma el texto bíblico y a la luz de un texto bíblico, entonces hace unos pasos que ayudan a interiorizar más en la vida de Dios y en la vida divina y en la Sagrada Escritura. Para empezar, ¿cómo elegir el texto? Hay más de dos opciones, pero las dos fundamentales son: la más importante, tomar el texto de la liturgia del día que ofrece la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene la Escritura dividida en 3 años, año A, año B, año C, estamos en el año C, y dentro de cada año distribuye la Escritura día por día, hay un texto evangélico que toca para cada día. Entonces, la primera opción ya está fácil, que es buscar la palabra de Dios que toca para ese día, y cómo encontrarla y cómo saberlo. Ordinariamente, en muchos hogares tienen el calendario litúrgico, el calendario normal, pero que te pone los textos bíblicos. Ve a tu parroquia, háblate con alguien y dice: mira, consígueme un calendario litúrgico que tenga la palabra de Dios de cada día, los textos bíblicos. Y puedes tomar el Evangelio del día. Puede ser otro texto que no sea el Evangelio, pero que sea también palabra de Dios. La primera lectura o incluso el Salmo, pero recomendablemente el texto evangélico. Si tiene más tiempo para hacerlo con los otros textos, bendito sea Dios. Entonces tenemos ya la primera. La otra opción de tomar el texto es buscar un texto que a ti te guste, que no sea el de la liturgia. Pero llegará un momento en que tampoco te gustan todos los textos, así que no vas a pasar mucho tiempo buscando textos que te gusten. Por eso lo más recomendable, lo más idóneo es buscar el texto evangélico que toca para ese día. Teniendo eso, entonces ya tienes la Biblia o el texto en tus manos, ya lo tienes disponible. Buscas un espacio de soledad y de silencio, ¿sí? Para que estés en presencia de Dios. Das gracias a Dios, le pides humildemente que te abra el entendimiento, que te conceda sabiduría, ¿sí? Muy simple, muy bonito. Teniendo esto, entonces ya comienzas propiamente el primer paso de la lección divina. Y el primer paso es la lectura creyente. Vamos a tomar nosotros precisamente un texto que no es el del Evangelio del día, pero es uno de los textos más hermosos que tiene la Sagrada Escritura, y lo busqué también porque es uno de los más conocidos, la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Déjame ver si por el servicio. La parábola del hijo pródigo. Entonces, ¿qué se hace? Se lee el texto, saboreas la palabra, vas descubriendo el mensaje de alguna manera, pero sin reflexionar mucho. Lo importante, solamente esta primera vez que lo lees, ¿qué te dice el texto? ¿Qué te dice? Y hay que fijarse en esta primera vez que tú lees el texto. ¿Por qué digo primera vez? Porque la idea es que lo leas varias veces según este método. Está la opción, vamos a ver, para hacerlo más sencillo también. Está la opción que de los 4 o 5 pasos de la lección divina, cada vez que vayas a un paso nuevo, lees el texto completo. Por tanto, leerías el texto 5 veces porque son 5 pasos. Está la opción de que lo leas una sola vez y luego hagas los 5 pasos. En lo personal, yo prefiero que se lea el texto 5 veces, cada vez antes de cada. Pero si tienes menos tiempo, lo lees una sola vez y luego hace todos los pasos. Yo lo haré leyendo cada texto antes de cada paso. Entonces, lo primero es la lectura creyente. Primer paso, leer el texto. Y del texto te vas a fijar en los detalles, las personas, las circunstancias, las expresiones. Cuando lo leas, vas a tomar una palabra o una expresión que más te haya llamado a la atención. ¿Sí? Vamos a ver.
el hijo pródigo. Dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan al novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. Pues 2 cosas aquí. Algún momento ya expliqué, pero lo reitero por si acaso no os escandalicéis, que cuando estamos estudiando un texto no se dice palabra de Dios porque no se está proclamando un texto, se está estudiando. Y por eso al final no dije palabra de Dios. Vamos a ver entonces. En la lección divina entonces se hace primero, que es la lección, la parte llamada lección, que es la lectura creyente. Se lee el texto. Y de ese texto entonces vamos a ver las circunstancias, personajes, lugares. El texto es más largo, ya reconocen, por razón de tiempo en la radio no lo voy a leer completo. Pero recuerden que hay una parte del hermano mayor que viene y pregunta, ¿qué pasó aquí? Que se armó un asunto y no me invitaron. Es que tu hermano vino, él le reclamó al papá, el papá le dice, pero si todo lo mío es tuyo. Ya, esta parte la conocemos ya. Entonces, tomar una palabra o una expresión que más te haya llamado la atención. Bueno, para los gustos de los colores, cada quien dirá la parte que más me gusta. Me levantaré e iré donde mi padre. Me levantaré e iré donde mi padre. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias? Hay un hombre que tiene 2 hijos. Es como contarte tú mismo la historia para ver si entendimos el texto, para empezar, sin reflexionar mucho, ¿sí? Es solamente tomar, es como si estuviéramos describiendo o volviendo sobre una película, es como contarlo otra vez, sin meditarlo y sin reflexionarlo. Hay un hombre que tiene 2 hijos, el hijo menor pide la parte de la herencia, se va, dice que se fue a tierras lejanas, había un hombre que lo puso a trabajar en su tierra, y cuando comenzó a pasar necesidad, dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores, cuántos obreros tiene mi padre? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Meditó, reflexionó, dijo, pues yo me voy a levantar de aquí e iré donde mi padre. Y comenzó a ensayar para él mismo un pequeño discurso. Me levantaré, iré y le diré a mi padre, Padre, pecado, ¿sí? Un poquito ensayando para él. Y efectivamente se va donde su padre y dice que estando todavía lejos, el padre logró divisarlo y el padre corrió hacia él. Qué cosa más bonita, no espero que llegara. Dice, se le enganchó en el cuello, lo besó, llamó a los demás obreros para que prepararan una fiesta. Y dijo, pónganle anillos en las manos y sandalias en los pies.
porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y dice, y comenzaron la fiesta. Se trata de un papá con recursos económicos suficientes, no vamos a decir si es rico, pero al parecer cuando se estaba hablando de herencia y que le dio una parte, estamos hablando con un hombre con suficiente riqueza para repartir, y al parecer vivía en una casa inmensa porque tiene obreros a su cargo que están ahí mismo en la casa. Esta es la parte de la lección. Después que uno mira los personajes, después que mira las circunstancias, después que mira las expresiones, los lugares, las actitudes, la fiesta, entonces ya toma una palabra o una expresión y la vas a repetir en tu interior varias veces. Y yo tomé la expresión, me levantaré e iré donde mi padre. Yo cierro mis ojos, he terminado de leer esta parte, leo el texto bíblico, lo repaso, los personajes, los lugares y todo. Entonces cierro mis ojos y durante unos pocos minutos voy a reiterar esa expresión. ¿Sí? Me levantaré e iré donde mi padre. Es solo repetirla, sin reflexionarla. Cierro mis ojos, me levantaré e iré donde mi padre. No tengo que estar repitiéndola constantemente. Hago unos segundos de silencio y vuelvo y la repito. Me levantaré e iré donde mi padre. ¿Esto para qué? Para que esa frase sagrada de alguna manera se vaya guardando en tu corazón y en tu cerebro de repetirla. El cerebro guarda la información por solidificación de información y se va solidificando, se va afianzando por repetición de información. Entonces, al repetir esa misma información, la va guardando en la mente y el corazón. Vámonos a una pausa y volvemos a la doctrina de la Iglesia. Seguimos en este espacio, la doctrina de la Iglesia, por Radio María, República Dominicana. El Padre Anthony Díaz con ustedes. Estamos tratando sobre el método de oración de Lección Divina y haciendo un ejercicio práctico con el texto del Hijo Pródigo. La Lección Divina es un método de oración a la luz de la palabra de Dios, donde se va repitiendo el texto bíblico y se van haciendo algunos pasos que nos ayudan a adentrarnos en el texto y en ese sentido a comunicarnos con Dios. Y la primera parte que hemos hecho ha sido leer el texto y ver cuáles son los personajes, el lugar, los detalles, como una descripción, sin reflexionarlo. Es solamente mirar cuál es el dato. Un hombre que tenía 2 hijos, aparentemente bastante bien vivía. El hijo menor le pide la parte de la herencia, se va lejos, lo malgasta, vuelve a pedir perdón, el padre se le tira en el cuello, lo besa, le manda a preparar una fiesta, ¿sí? Así que es solo mirando los detalles para que entendamos la situación, lo que está pasando solamente.
Hay otro paso entonces que es reflexionar la palabra o meditar la palabra. La primera fue una lectura creyente. Ahora sí vamos a meditarlo. En la primera no había meditación, no había reflexión, solamente ver el dato. Ahora vamos a reflexionar sobre el texto. Entonces, la idea es, repito, volver a leer el texto. Reitero, está la opción de leerlo una sola vez y luego hacer los 5 pasos, o leer el texto cada vez que va a empezar un paso. Y mi recomendación es que se lea el texto cada vez que se va a pasar a otro paso. Dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que se le envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a los siervos, dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. ¡Qué bonito! Pues entonces, apareció ahí Yesenia M. de la parroquia San Vicente de Paúl. Bendiciones, Padre Anthony. Arisleida Peña, buenas tardes, bendiciones. Bastante interesante este método de aprendizaje bíblico. Nos ayuda a analizar y a reflexionar la palabra. ¿Tú lo conocías, ese método, Arisleida? Porque yo, por ejemplo, cuando lo conocí hace 19 años, eran con 4 métodos. Ahora yo estoy compartiendo este mismo método, pero tiene 5 ahora. Para que vea que está todo subiendo, está caro. Hasta el método de la lección divina está subiendo, porque yo lo conseguí con 4 y ya tiene 5. Qué cosa más hermosa. Entonces, en esta segunda parte ya sí vamos a reflexionar. La primera parte era solamente la lectura creyente del texto, como expliqué, y los que llegaron ahora pueden verlo en Facebook después el programa completo para que vean cómo es la primera parte de la lección divina. Entonces, la segunda es meditar o reflexionar ese texto. ¿Qué me dice a mí personalmente? Este paso no lo hice en la primera vez. No medité, nunca me pregunté qué me decía el texto. Ahora sí, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me sugiere para mi vida? Atención, en principio para mi vida, no es ¿qué nos quiere decir? No, ahora mismo no me importa qué nos quiere decir a todos. Ahora lo importante es qué me quiere decir a mí, porque hay muchas cosas que yo estoy viviendo que tú no estás viviendo. Y hay cosas que a ti te va a tocar ese texto de una manera y a mí me va a tocar de otra. Incluso las mismas palabras. Me levantaré e iré donde mi padre, que fue la palabra que tomé ahorita. Ese me levantaré en mis circunstancias significa una cosa, pero tal vez ese me levantaré, si tú la tomaras e iré donde mi padre, signifique otra cosa. Incluso biológicamente, qué sé yo, me invento.
ese me levantaré y de donde mi Padre puede ser para mí espiritualmente, en el sentido de que me reconozco, sé que soy pecador, pues necesito volver a mi Padre Celestial, a los caminos de Dios. Pero ese me levantaré para ti, por ejemplo, que puedes tener en este mismo momento algún conflicto con tu papá biológico, con tu padrastro, puedes suponer también que incluso te acerques a él, ¿sí? Y le busques y dialogues. Entonces ven que incluso las mismas palabras nos tocan de manera distinta. ¿Qué me quiere decir ese texto a mí? ¿Cómo me toca? Entonces yo comienzo a reflexionar lo que dice ese texto para mi vida. Yo soy ese hijo. Pero yo puedo ser ese hijo que se marchó, atención. Pero fíjense que le voy a decir una cosa interesante. ¿Cuántas veces que hemos visto este texto nos ponemos en situación del hijo menor? Que es la mayoría de nosotros. Nosotros meditamos este texto y fíjate que tú siempre vas a caer, y yo también casi siempre, en el hermano menor, en ese que pidió la parte de la herencia, en ese que se alejó porque me he alejado, porque tú también te has alejado, porque tú también y yo hemos querido volver a Dios, y tal vez siempre vamos a estar, casi siempre. Tú preguntas a cualquier creyente y le pides que se ponga en alguna situación y te va a decir la misma, el hijo menor, casi siempre. Pero ¿qué tal si también en este segundo paso que estoy reflexionando, no me pongo ahora en el lugar del hermano menor, sino que ahora me pongo en el lugar del hermano mayor? Que casi nunca nos ponemos en esa situación. ¿Y cuál es la situación del hermano mayor? La envidia y los celos. Bien, entonces, esta parte de reflexionar puede durar muchísimo tiempo, porque sobre todo este texto que ha sido elegido por la grandísima riqueza que tiene, esto es para pasarse, tú sabes, una clase completa. ¿De quién he sentido yo envidia? ¿A quién he intentado, incluso, yo no sé si sin intención, pero como decimos aquí, serrucharle el palo, para que no avance, para que no dé el paso? Me ha pasado en mi trabajo que han promovido a alguna persona justamente, pero yo quisiera que fuera a mí o fuera otro, y por eso hablé mal de él o de ella para que eso no pasara. O en la iglesia, yo tengo un ministerio X, pero ha venido alguien que se ha mudado en el barrio y yo tenía 30 años dando catequesis, y ahora han puesto a esa señora o esa muchacha o ese muchacho. Yo le estoy buscando la quita pata al gato, a ver dónde mete la pata para acabarlo, para que vuelvan y me pongan a mí. O en mi casa siento celos por mi prima, por mi tío, por mi hermano, por mi hermana, por mi prima. Si me pongo en situación del hermano mayor, ¿qué cosas estoy haciendo a veces? O incluso no solamente envidia o celos. Vamos a jugar que tampoco somos tan malos. Pero tal vez no he sido agradecido. ¿Cuántas cosas no me he dado cuenta que tengo actualmente? Que es parte también de esa experiencia del hermano mayor. ¿Cuánto tiempo viene viviendo en esa casa, que es su casa, y nunca ha agradecido nada porque siempre lo ha tenido? Nunca se ha visto en necesidad. ¿Quién es el que ha reconocido las grandezas que tenía el papá? Es el que está en necesidad. Ahora que está en necesidad, se dio cuenta lo que tenía. Y puede ser tu experiencia y la mía en esta segunda parte de la lección divina, que es reflexionar. Puede ser tu experiencia y la mía, que hemos tenido y tenemos tantas cosas, pero no caigo en la cuenta de la riqueza que tengo porque no estoy en esa necesidad. O al revés, porque caí en una necesidad particular, entonces caí en la cuenta de la riqueza que yo tenía. De que de mi papá, mi mamá, de que mis hermanos no eran tan malos como yo creía. De que ahora que no los tengo, de que ahora que me mudé, ahora me hacen falta. Se nos está acabando el tiempo. Mañana, Dios mediante, vamos a seguir reflexionando. Vamos a seguir este mismo texto, vamos a seguir este mismo paso. Así es que seguimos preparando el corazón para seguir uniéndonos a Dios de manera especial,
por este método. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Cambio fuera. Un nuevo sol.